Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos con el arquitecto Federico Cardona, un arquitecto destacado y muy reconocido en la ciudad de Manizales, y lo tenemos para que nos cuente un poquito acerca de su historia y su trayectoria como arquitecto. Bienvenido, arquitecto. Gracias, Con todo gracias el por la gusto. invitación. Mi nombre es Federico Cardona, como decía Alejandro. Yo soy arquitecto, especialista en gerencia de obra y muy encantado aquí de estar con Alejandro. Perfecto, seguramente vamos a obtener muchas experiencias de tu parte. Quiero preguntarte como punto inicial, que nos cuentes un poquito de tu historia. En tus inicios como arquitecto, ¿a qué te dedicaste? ¿Cómo fue esa transformación hasta llegar a lo que ahorita mismo es la empresa y tú como arquitecto? Bueno, yo soy arquitecto de la Universidad Nacional, de acá de la sede Manizales. Soy egresado hace 19 años. Ok, bastante. Desde que salí me gustó pues el diseño y la obra. Inicié con unos proyectos en la ciudad de Armenia. De una me enfrenté con lo que era el diseño y obra. Ujú. Entonces ahí me fui perfilando a lo que quería. Ahí busqué especializarme, de ahí salió la especialización en gerencia de obra, porque yo veía que debía saber no solo el diseño que me enseñaron mucho en la academia, sino que debía cómo manejar la obra después de lograr un diseño divino, espectacular, pero llevarlo a cabo implicaba muchos retos y me faltaba como formación. Ok. Entonces por eso decidí especializarme y empecé ya ahí a buscar diseño y obra, diseño y obra. Esas primeras obras, esos primeros proyectos, ¿qué tipo de diseños y qué tipo de obras eran? Y la primera obra que hice fue un mall de comidas. Fue un mall de comidas que hice en Armenia. Era cuando empezó el boom de Armenia del turismo. Entonces era para atender esta demanda del turista Pero de en una vez te Armenia. contrataron a ti como arquitecto recién egresado o fue a través de otra persona. Fue un referido. Ok, Entonces me refirieron y entré dentro de un grupo. Si había una arquitecta que conocía más el tema y un ingeniero. Y ahí vi que ellos tenían más conocimiento y que debería saber más. ok. Y también para el trato con el trabajador, con el que hace la obra, el maestro, el oficial, eh, saber más de lo que hacía y cómo hacer, cómo llevar a cabo lo que diseñé, que me faltaban cosas ahí. Ok, o sea que inicialmente sabías que te ibas a dedicar tanto al diseño como a la construcción, porque tengo muchos colegas arquitectos que netamente se dedican al diseño, como también tengo otros que son arquitectos constructores, que eso es una carrera que ya no está en la universidad, que solo se dedican a la obra, pero tú integras ambas disciplinas pues en tu día a día. Digamos, en esa primera experiencia me di cuenta de que yo primero pensé, no voy a diseñar, pero Ok, tuve la oportunidad de estar en la obra, en la concepción de esta idea o este diseño que se hizo y me gustó. Dije, no, hay que llevar a cabo lo que uno plasma, me gustó mucho. Pero vi que faltaban cosas, o sea, que salíamos crudos de la universidad sí, totalmente. y que había que, si me iba a dedicar a eso que me gustó, había que estudiar y mirar un poco más. Ok, en tema de las primeras obras, lo digo en mi caso personal, cuando yo inicié ingeniero civil, también egresado hace muchos años ya, perdí mucho dinero en los primeros proyectos porque no sabía cotizar de buena manera o quizás me faltaba de pronto un poco de detalle en los diseños que obtenía para poder ejecutar una obra. ¿Cómo hiciste al inicio para garantizar que se cumpliera esa utilidad y que los clientes también se fueran contentos? O sea, para no tener pérdidas económicas en esas primeras obras, ¿cómo lo manejaste? Digamos que en esas primeras obras sí hubo pérdida, Ok, ¿cierto? es Sí la hubo. realidad, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces ahí me di cuenta que hay que saber manejar los tiempos en obra, que de pronto el trabajador se demora más en una actividad que no había necesidad, de pronto el desconocimiento de cómo era el procedimiento, se pidió material que no se necesitaba o que faltaba de detalle en el diseño para garantizar que se cumpliera con el presupuesto y no en obra darme cuenta, pues pucha, faltó esto, hay que mirar, pero sí, se perdió plata Yo creo que y así es que uno aprende, o sea, perdiendo dinero lastimosamente. Cuando uno emprende, creo que se arriesga a ese tipo de situaciones y de escenarios. El bolsillo, el de uno es el que sufre si cotiza mal o si ejecuta mal un proyecto. En ese sentido, digamos, ¿cómo ha sido la evolución de tus primeras obras frente a lo que actualmente estás ejecutando? Digamos que cómo ha sido ese crecimiento en procesos o esa mejora de procesos.
Bueno, primero el conocimiento, pues primero el conocimiento en la especialización y también pegarme del conocimiento de personas que lo querían dar. O sea, como decir, tuve unos ingenieros que me enseñaron mucho, unos arquitectos, entonces conocer más el tema para saberlo abordar a la hora de presupuestar y de ejecutar. Y siempre he tenido la iniciativa de mejorar en esto y por eso pues más adelante te contaré, la empresa siempre se ha enfocado en buscar que manejo el presupuesto y los costos, muy con un buen diseño. Ok. Una pregunta que me surge a raíz de lo que me contaste ahorita. Tú te graduaste de arquitecto e inmediatamente iniciaste diseños y obras por tu cuenta. O sea, nunca fuiste un colaborador de alguna empresa. Sí. Yo salí y tuve la oportunidad de hacer esta primera obra y me di cuenta que me faltaba conocimiento. Ok. Viajé, me especialicé fue en Bogotá, no salí pues de acá de nuestro país y de ahí sí me enfrenté otra vez a la realidad, a buscar un empleo, no había quien, digo, esa oportunidad que se me presentó inicial, pues no continuó, ¿cierto? Claro, no era como el común. Sí, eso no es el común. Entonces trabajé en Bogotá, trabajé para el distrito, Ujú. en la Secretaría de Educación de Bogotá. Y ya luego quise volverme. Me gusta Manizales, me gusta la región. Igual pues yo viajo y hago obras en todo el país, pero quería estar acá. Eh, pues también me casé, quise formar mi familia Claro. acá, y entonces nos vinimos. Y acá también llegué con algo que guardé y ahorré en Bogotá y empecé otra vez solo. Ahí fue mi primera quiebra Ujú. Por tema de por, costos, me imagino también. por tema de costo y clientes. O sea, hay clientes que desafortunadamente uno, como no tenía, digamos, experiencia en que hay que dejar todo el contrato, Hmm. todo legal, El tema jurídico en todo. este tipo de escenarios es bastante importante. Sí. Y entonces uno todavía cree en la palabra y todavía creo en la palabra de la gente, pero hay personas que no. Total. Entonces, otra vez me empleé, aquí me empleé con una constructora, con un ingeniero también que tiene su firma, y de ellos aprendí muchísimo. Y me acuerdo mucho también la palabra de un ingeniero que me decía, aprovecha que le estoy enseñando, y es a costa mía, de mi plata, Claro. aprende. Y ahí dijo, pucha, bueno, Es hay totalmente que cierto. aprovechar, es cierto. Yo perdí inicialmente eh, dinero sin saberlo y él es consciente y me decía, hágale, aprenda, que yo pongo los recursos, pero aprenda. O Y sea, no es tampoco que es sí. una oportunidad que se presente todos los días. O sea, creo que para ti es muy importante en tu historia, como esa experiencia que tuviste con ese ingeniero que te pudo enseñar muchas cosas, pero si tú te equivocabas, pues no eras tú el que sacabas el dinero del bolsillo para solventar Sí, estos errores, ¿sí? sí, eso ayudó mucho y me marcó mucho porque uno no quiere embarrarla, pero la embarra en algunas cosas mientras aprende, ¿cierto? Puede ser unas cosas que valió poquito, mucho y ver que la persona lo apoyaba y entendía que no era porque uno quisiera equivocarse, sino que se equivocó. Claro, Entonces retroalimentaba y vamos para adelante. total. Ahorita mencionabas algo de que hoy en día es muy importante para tu firma el tema del control presupuestal de los proyectos. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo garantizas que ese presupuesto inicial, que es un tentativo, ¿cierto? Se cumpla hasta el final de una obra. ¿Cómo lo hacen hoy en día? Bueno, ya después de un largo proceso y nosotros ahora estamos implementando la metodología BIM, ¿cierto? Ujú. Y dentro de la metodología BIM, ¿qué hacemos? Cualquier proyecto que diseñamos, tenemos la maqueta virtual y de la maqueta virtual sacamos cantidades, proyectamos el tiempo y con la experiencia en obra también hacemos un manejo, bueno, qué etapas va a tener esto, porque para nosotros es fundamental el listado de actividades, ¿cierto? Hay unas actividades que uno no las ve en diseño, pero en el conocimiento en obra y las etapas que vivimos, sabemos, para hacer esta actividad primero hay que hacer una que no se ve en el plano, ni en el dibujo, ni en la maqueta virtual. Claro. Entonces hacemos ese listado, aprovechamos la herramienta digital y siempre nos mantenemos al día pues con los costos. Ahora hay muchas,
todos los proveedores nos surten los precios y estamos al tanto, estudiamos mucho el mercado. Ok, Entonces, una pregunta ya un poco técnica referente a eso. La maqueta virtual ustedes la alimentan con todas las disciplinas técnicas del proyecto. Por ejemplo, en nuestro caso que hacemos casas campestres, si fuera el caso tuyo, alimentarían la maqueta con la arquitectura, luego la estructura y luego todas las redes hidrosanitarias, eléctricas y demás, lo montan en la maqueta y luego corren el programa. ¿O cómo lo hacen? pues toda maqueta nosotros arrancamos desde un diseño arquitectónico, Claro. ¿cierto? De ahí se lo pasamos al ingeniero estructural o depende, se puede participar de varias formas, pero eso es lo normal. Tenemos lo arquitectónico, se lo pasamos a lo estructural. Y él es el que dice, el que monta en la maqueta su diseño estructural. O acá tienes una Tenemos coordinación que integra todo. tenemos un puesto de coordinador, que es la arquitecta Mariana acá en la oficina, y empieza a coordinar y a involucrar todas las disciplinas. Luego que está lo estructural, involucramos las redes, todas las redes. Pero ¿quién lo La ele- modela? Acá tú en tu oficina modelas todas las Nosotros disciplinas. tenemos las dos opciones, o modela el que diseña, porque dentro de nuestra oficina no tenemos todos los diseñadores, Ujú. sí tenemos outsourcing con diseñadores. No, y tener todos los diseñadores sería un sobrecosto pues muy elevado para una oficina como la nuestra, ¿cierto? Sí, sí, muy costoso y pues uno hace sociedades buenas, entonces cada uno hace su diseño y se monta. Y la coordinadora está pendiente de que todo funcione, o sea que un ejemplo básico, que el tubo sanitario no está en la mitad de una Claro, viga, ¿cierto? Es lo más. lo más normal que puede suceder. Sí, entonces coordinamos desde acá durante la etapa de diseño de las especialidades, de las redes y hacemos esa labor. Igual les damos unos parámetros para que no pierdan tiempo, que no es la idea. La Ok, idea es que no entren, apenas termine el diseño, no lo pasen, no. Durante el proceso de diseño es ir evaluándolo, revisándolo y dándole datos desde la maqueta arquitectónica y estructural para que no pierdan tiempo en el ok. diseño. Para ti, ¿qué tan importante ha sido integrar o tener como ese cargo dentro de tu empresa, el cargo de coordinación BIM, por ejemplo, para los proyectos que ejecutas actualmente? Es muy importante porque el concepto de que tengamos un buen presupuesto, un buen diseño, y uno no lo puede hacer todo. Entonces es muy importante, súper importante tener Y esa también persona. alimentan la maqueta con los costos unitarios de cada una de las actividades que integran como tal todo el proyecto. Sí, de la maqueta nos salen las cantidades. Ujú. Y entonces de las cantidades involucramos ya el valor de cada actividad. Ok. ¿Y tú cómo mides la eficiencia que se está teniendo antes de implementar el área de coordinación BIM a lo de hoy en día? O sea, cómo era antes y cómo es ahora y cómo mides como ese éxito que ha tenido dicha implementación. Ahora lo estamos midiendo proyectos similares, ¿cierto? Con BIM y sin BIM. Sin BIM nosotros veíamos que el ítem que es imprevistos, lo que no se pensó antes de presupuestar y que queda un global, ese monto consumía mucho, ¿cierto? Y lo que estamos ahora valorando y midiendo es que con la coordinación y con la metodología BIM, es ahí empieza a rebajar. Habrá algún momento en que ya queda estable y ya va a ser normal, todos vamos a hacer durante, utilizar la metodología BIM la I va a estar como muy plana, pero en estos momentos vemos que rebaja. Ok, Entonces ahí tenemos como un porcentaje de ahorro. ok. De pronto para esa persona que nos esté viendo y que no sepa qué es la metodología BIM, ¿cómo lo podría resumir o explicarlo brevemente a esta persona? Bueno, la metodología BIM es utilizar una herramienta digital para cualquier proceso. En el caso de nosotros, que es diseño y obra, utilizamos una herramienta que es el Revit. Hay otras, pero es el Revit. Entonces, mediante el Revit hacemos la maqueta virtual. Es como la maqueta que hacía uno o las casitas del pecero, la maqueta, y introducimos todos los diseños de los especialistas, el ingeniero eléctrico, el hidrosanitario, el estructural, y lo montamos en el modelo digital y de ahí él nos va dando información. De esa información sacamos presupuesto, cantidades, proyecciones, cronograma en obra, e inclusive más adelante esa maqueta le puede quedar al dueño
para hacer mantenimientos, o sea, hay mucho para sacarle. Ese es como el resumen, llevar todas las especialidades a un modelo digital. Perfecto. ¿Tú te especializaste en metodología BIM o lo has querido implementar por la importancia que ya tiene ahorita mismo la tecnología en la construcción? Lo vi como una herramienta para mejorar el presupuesto y los diseños, ¿cierto? Y hemos ido capacitándonos en la empresa durante, veamos, más de 2 años capacitándonos. Perfecto. Esto es nuevo, digamos, en la región, pero pues se lleva hablando hace mucho tiempo, hace más de 5 años y todo. Hay ciudades que nos llevan más ventaja, Claro, pero no, nosotros dijimos por aquí es, y eso es de estar capacitándose porque todos los días salen nuevas herramientas y totalmente, herramientas más ágiles. totalmente. Retrocediendo un poco a lo que dijiste ahorita acerca de clientes, hay clientes con los que se trabaja y clientes con los que no se trabaja, ¿cierto? Antes de preguntarte pues lo que te voy a preguntar, ¿qué clientes atienden hoy en día? O sea, ¿cuál es su espectro de servicio y qué clientes son los que ustedes pueden proveerle una solución? Nosotros, no, el cliente es el que quiera, el que necesita una solución de diseño y de construcción, o diseño o construcción, Independientemente del sector, si es el sector sector. industrial, comercial, residencial, etcétera. O sea, todos los atiendes. Todos los atiendo. ¿Qué pasa? Durante el tiempo nos hemos ido especializando en algunos más que en otros. Estamos en salud, tenemos muchos clientes, nos ha ido muy bien, pero también en residencial. Ok. Entonces tenemos metros cuadrados, por así decir, que decimos los arquitectos, en, en salud, en comercio, en dotacionales y en vivienda. ¿Son obras nuevas o son reformas y remodelaciones? Digamos que si tuvieras que dividir en un porcentaje, ¿cómo sería porcentaje de obras nuevas y porcentaje de remodelaciones o reformas? En este momento es más las reformas. Ok, Sí, en las reformas digamos que es un 60, un 30% son obras nuevas y el 10 son otros servicios profesionales que prestamos como asesorías y consultorías, honorarios y consultorías. demás. Ok, referente, hay muchos arquitectos y ingenieros que nos van a ver. Referente al tema de trabajar o no trabajar desde tu punto de vista con entidades públicas a través de licitaciones y demás, ¿cuál es tu posición al respecto? Digamos que por una experiencia que tuve pues, personal, dejé eso porque lo dejé a un lado, no es que lo haya dejado, porque el sector público, eh, lo que nos entregan el producto final a veces no contiene todo y hacerle entender al sector público que venga, es que faltaron actividades que las hice, es muy, muy difícil y entonces es muy fácil perder dinero. Entonces, eh, digamos que mejor dicho, sí da muchísimo trabajo, pero en el momento estoy más enfocado A lo digamos, al privado. privado. No Porque es es, una logística de recaudo de dinero de pronto un poco más sencilla. Son trámites que son más fáciles o más eficientes que con entidades públicas, quizás. sí, digamos que la experiencia es que a veces se demoran por su proceso es más lento. Entonces los retornos uno hace la obra y el pago se le demora un tiempo considerable y a veces ellos no ven que la DIAN, que hasta el Mm, mismo municipio, o sea, uno factura hoy, pero uno le pueden pagar en 120 días. total, Pero la DIAN y el municipio necesitas el pago, ya usted facturó, ahí quedó un IVA, hay que irlo a pagar. totalmente, Y tú no lo tienes. Y es más, diste plata tuya para terminar la obra. total. Entonces también esa entrada a financiar la obra pública es difícil. Ok, Es difícil y el retorno no tan, uno no pide que ya, que lo revisen y todo, pero tan largo es complejo. es Y obviamente complejo. afecta a la caja de la empresa. Sí, Que no somos unas grandes empresas que tienen un bolsillo grandísimo, entonces pues nos cuesta de pronto soportar esas cargas financieras mientras llega el pago de la factura final. sí, y he visto personas que se han ido muy, muy afectadas por esto. Claro, Entonces total. uno busca. Igual pues no es que no licite y busque, pero es un nicho muy pequeño. Ok. Hablabas ahorita de que
has tenido malas experiencias por temas jurídicos, que no redactaste bien un contrato, que quizás hay clientes que no son tan buenos, hablando del tema privado. Tú hoy en día, ¿cómo filtras con qué cliente trabajar o con qué cliente no? O qué criterios tienes de decisión para poder saber, listo, en esto me meto o en esto no me meto? ¿Cómo lo validas? A ver, la recomendación es después de hacer una cotización juiciosa, ¿cierto? Sea desde el modelo digital o de pronto no lo hiciste por X o Y motivo, siempre dejar un contrato. Es muy importante porque nosotros aceptamos todos los clientes, pero no los conocemos. Igual ellos no nos conocen a nosotros, Total. pero es para los dos, tanto para el cliente como para nosotros, dejar un contrato. Y la otra parte que nos ha pasado es que durante la obra suceden muchos adicionales, o mucho antojo del cliente, Bastante. o cosas nuevas. Dejarlo de una consignado, hacer un otro sí al contrato, porque a veces es difícil cobrar esto. Ok, ¿y tú tienes de pronto un outsourcing de abogados, un pool de abogados que te asesora o tú tienes acá de pronto in-house un abogado de tiempo permanente? Tengo una administradora de tiempo permanente que mucha parte es esto de la contratación y sí tenemos un abogado y contadores externos pues también que es outsourcing. Los llamamos cuando los necesitamos y armamos Ok, el- con estos clientes con los que sí decides trabajar después de hacer todo este filtro, todo el contrato y demás, y una vez se inicia, ¿cómo garantizas que las obras tengan la calidad que tú necesitas que tengan en la ejecución como tal? ¿Cómo haces ese control de calidad? Nosotros hacemos el control de calidad constante, ¿cierto? Primero compramos el material que es. eh, Hay muchas cosas que uno ve que se podrían, no, lo que se presupuestó y lo que sabemos que nos ha dado resultado. Y buscamos una mano de obra, hemos ido filtrando mano de obra. Si por X o Y motivo hubo un error, la promesa de nuestra empresa es corregir. Literal, si pusimos un piso y quedó mal y sabemos que es nuestro, nosotros ahí mismo lo retiramos y lo ponemos sin ningún costo. Es un ejemplo. Esa es la promesa de valor que vemos que en la calle ahí la competencia es muy buena y nos ayuda a mejorar cada vez más, pero hay una competencia que no es tan buena o que llega y le hace y hemos llegado a encontrar, le dejan a nuestros clientes cosas hechas que uno dice, por Dios, ¿cierto? Total. Entonces ahí hemos visto que la propuesta de valor ideal es cumplir, tener una garantía y cumplir y saber que estamos ahí. Ok, acá me surgen dos preguntas. Ahorita mencionaste que trabajan en cualquier parte del país, ¿cierto? ¿Cómo haces esa logística para garantizar que una cosa es tener una obra acá en el casco urbano donde tenemos nuestra oficina y otra cosa es ejecutar, por ejemplo, un proyecto en Bogotá, Medellín, Cali, bueno, etcétera? En esas ciudades donde te han salido proyectos, ¿cómo haces para garantizar lo mismo, la misma promesa de valor y la calidad del proyecto? Nosotros tenemos unos profesionales que pueden desplazarse, ¿cierto? Eso depende también de lo grande que sea el proyecto. Hay unos proyectos tan pequeños que preferimos asesorar los externos y no ejecutarlos, inclusive porque desplazamos gente, la verdad desplazamos gente. Ok, Y, y desplazamos gente y tenemos en varias ciudades donde nos ha salido, ya tenemos empresas con las que hemos ido trabajando, hacemos outsourcing e inclusive nos han buscado esa misma empresa que tiene un cliente para que le ayudemos con, así sea con el diseño, con algo. o sea que recomendarías a personas que de pronto quieran expandirse a otras ciudades, buscar empresas de la zona donde van a ejecutar un proyecto para aliarse de cierta manera y poder ejecutar la obra más fácilmente. Sí, 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 yo lo recomiendo porque hay unos costos operativos que son muy difíciles de asumir por el cliente. Entonces sí es mejor. Igual, si no, y también le recomiendo, si no hay esa empresa, si no tienen la tranquilidad, no lo haga. Claro, uno tiene que confiar 100%. Aparte Sí, porque una corrección en una obra vale mucha plata. O sea, muchas veces, también por experiencia, por ejemplo, hay una casa que quieren remodelar completamente, muchas veces en el presupuesto sale mejor tumbar y volver a hacer que reformar la propiedad y hacer reforzamientos estructurales y todo eso. Entonces, pues es muy importante saber muy bien que si hay un error en obra, pues, hombre, tenemos que contratar la mano de obra idónea y donde confiemos, porque si no, pues ahí vamos a perder mucho dinero.
digamos, en estas experiencias, no han tenido como esa mala experiencia de haber perdido por confiar de pronto en una empresa que se mostraba muy buena al inicio, digamos un contratista externo, y que a la final no salió como tan bien como ustedes esperaban, o no han tenido este tipo de problemáticas. Sí, 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 tuvimos la experiencia. Afortunadamente no era algo pues, tan oneroso como equivocarse para tener que demoler todo, pero sí hemos tenido que eh, reemplazar pisos, reemplazar ventanería o inclusive muros livianos. Ok, La clave ahí es si estar haciendo un control y tomar la decisión rápido. Si te equivocaste, no pienses más, corrige. ok. ¿Y ustedes prefieren cotizar por administración, por visitas de supervisión, o ustedes cogen un proyecto a todo costo, precio fijo o precio global, como mucha gente lo entiende, o cómo lo hacen? Nosotros, o llave en mano o fijo, cuando vemos que si no fue un diseño de nosotros, que tiene el paquete muy bien hecho, que es eso, los diseños y el presupuesto. Si lo vemos así, lo tomamos. Si no, hasta preferimos ofrecerles otra alternativa, que es por una administración delegada. Ok, La administración va a controlar los recursos, por los recursos los va a tener la, el dueño como tal o el que quiere el proyecto. Y nosotros lo que hacemos es hacerle la obra. ok, perfecto. Mencionas ahorita que una de los estandartes de la promesa de valor es el darle la tranquilidad al cliente, hacer los reemplazos correctivos de las obras y todo eso. Pero ¿cuál es como ese diferencial que los distingue a ustedes de la demás competencia? Digamos, acá en la región hay muchos arquitectos, muchas oficinas de arquitectura que pueden dedicarse a lo que ustedes se dedican, pero ¿cuál es esa promesa o ese diferencial que ustedes tienen frente a los competidores? Nosotros le diseñamos al gusto del cliente, aportando pues nuestros conocimientos y se los llevamos a cabo tal como se lo prometimos. Y le damos la garantía en el tiempo que es y que lo que le mostramos también digital, eso le vamos a hacer. Claro, correcto. No le pintamos una cosa en dibujo, en renders y luego le hacemos otra. Ok, Entonces, lo que nos caracteriza es eso, lo que diseñamos de la mano con el cliente, se lo construimos tal cual. Ok. y se lo hacemos. Ustedes tienen servicio de diseño y también de construcción. ¿Ustedes solo construyen lo que diseñan o ustedes pueden construir un diseño de un tercero? Nosotros construimos de un tercero. Ok, ¿y cómo manejan el tema de la revisión de todos esos diseños que el tercero les va a suministrar? Por decir algo, en mi empresa muchas veces nos han venido a buscar para que construyamos una casa que no diseñamos, y entonces nosotros tenemos que cobrar unos honorarios iniciales de revisión de todos esos diseños para saber si están coordinados, y evitar imprevistos y reprocesos en obra. ¿Cómo hacen ese proceso ustedes acá? ¿Lo cobran, no lo cobran? ¿Cómo lo manejan? En ese en especial, cuando llegan con nosotros, valoramos, damos el precio que es y le decimos si llevamos a buen término. O sea, nosotros estudiamos todos los planos y damos unas recomendaciones y miramos. Lo que hacemos es que si continuamos en la siguiente etapa que es de ejecución, parte o la totalidad lo asume la empresa. Si no, nos deben cancelar, o sea, les cotizamos lo que vale hacer ese análisis del proyecto. Ok, perfecto. Otra pregunta ya más relacionada contigo como persona y como arquitecto. ¿Cuáles han sido esos retos que te has encontrado en todo tu trasegar como emprendedor y como arquitecto en su momento pues como colaborador de un tercero? ¿Cuáles han sido esos retos que para ti han formado como tu carácter y la empresa que tienes hoy en día ha llegado a ser pues exitosa por digamos ese emprendedor que hay detrás? ¿Cuáles fueron esos retos que destacas más en tu recorrido? El reto es entender, primero entender el cliente, entender que el cliente tiene su punto de vista y no puede ser, no tiene que ser el de uno, ¿cierto? Respetar ese punto de vista. Eh, el otro es tener la paciencia. A veces lo que pasa es que la arquitectura se presta para que las demás personas, como digamos en una vivienda, viven todo el día, todos vivimos en una vivienda, conocemos, y a veces el cliente cree que se lo sabe todo. Yo no me sé muchas cosas, y hay que tratar de mostrarle al cliente, venga, no es lo que usted piensa, de una forma
como Cortés. O sea, lo más duro es el trato. El trato cliente, esos han sido retos. Cliente contratista en ese caso, ¿cierto? Que es uno. Ok, o Eso es sea, un reto muy has grande. mejorado mucho como esa empatía que debes tener con los clientes. Sí, entenderlo y darle el producto que es y transmitirle a él y mostrarle que le estamos haciendo un buen producto y el producto que él pidió. El otro reto es poder hacer el proyecto con el presupuesto que se espera. Grandísimo. Total. Ese es un reto que diariamente lo seguimos viviendo, pero ese es el primer reto. Con un presupuesto que se tiene, A buen llevar fin a el buen proyecto. fin el proyecto. Ok, personalmente uno de los retos que yo tuve, pues obviamente las empresas son personas y una empresa exitosa, pues obviamente tiene detrás un equipo exitoso y personas en las que uno confía mucho, ¿cierto? En ese sentido, ¿tú cómo haces para filtrar la gente que trabaja contigo? Veo que tienes un gran equipo, ¿cierto? Muy profesional, pero ¿cómo haces para saber a quién necesitas y a quién no? Y quién sí te puede acompañar en el proceso como emprendedor o empresario y quién no. Pues eso fue prueba y error, ¿cierto? Uno no sabe cómo son las personas, uno hace un filtro de una entrevista y de unas capacidades. Luego de eso lo vincula y uno le transmite todo lo que, yo trato de transmitir todo lo que sé hasta y lo que quiera absorber la persona. Apoyarlo, formarlo, saber que hay que formar y me gusta formar a los profesionales. Eh, sí, estar ahí y aplicar lo que un ingeniero, pues el que yo te hablaba antes, que Ujú. me decía, en este momento yo aprenda que el costo es mío, Ok, ¿cierto? o sea, tú eres Que yo permisivo de lo, pronto con los errores de tu equipo. digamos que yo es tolerante porque sé que cuando uno está aprendiendo la va a embarrar en unas cosas. Pero si yo veo que no quiere cambiar o que es una constante, pues ya vemos que hay que filtrarlo y de pronto no era la persona para el equipo. Y así se ha ido filtrando el equipo. O sea, han quedado las personas que han querido absorber, que han querido aprender, ya empiezan a aportar y los que uno ve que aprende del error. Perfecto, Y pues también hay una fuga de profesionales que uno no complejo. puede, o sea, uno no los puede retener porque el mercado es uno y siempre habrán empresas más grandes que pueden, Total, que pueden pagar mejores salarios o dar mejores condiciones, bueno, sí. que sabemos, ¿cierto? Eh, de todo lo que están haciendo ahorita mismo, puedes decirnos cuál ha sido un proyecto que sea como un baluarte, que tú digas, no, es que este proyecto estoy orgulloso por estas y estas razones. ¿Cuál ha sido ese proyecto destacado que nos puedas comentar un poquito al respecto? Eh, tenemos el diseño de dos viviendas, una vivienda que fue para la ciudad de Bogotá, que trabajamos de la mano del cliente, se lo diseñamos. Él vino con unas fotografías y dijo, yo quiero así, y así. Y logramos, o sea, no copia, sino en base a ese esquema que nos dio, diseñarle lo que él quería. Y hacer la obra junto con él y llevarlo a... Ese proyecto me gustó mucho y es una realidad, se entregó en diciembre del año pasado y verlo desde que llegó la idea y el cliente a finalizarlo nos gustó mucho. Pues yo creo que al equipo también. ¿Y por qué dices que es un destacado? O sea, ¿por qué de pronto dices este proyecto es un baluarte, un estandarte? Fue el cliente? ¿Fue la casa? ¿O qué fue lo que destacó de este proyecto? Es poder cumplir la expectativa del cliente y más allá. Perfecto. Y todo el proceso acá que fue la coordinación, buscar los diseñadores que necesitábamos adicionales, juntarnos, hacer el proyecto acá, verlo y estar durante la obra, hacer otra parte que es del BIM de estar coordinando durante la obra y eso nos gusta, o sea, todo el proceso. Hubo unos retos durante la obra y durante el mismo diseño que a veces casi que borra y vuelve y empieza, que los afrontamos y los hicimos, ¿no? O sea, todo el proceso fue... ¿Cuál es tu perspectiva acerca de las oportunidades que pueden tener empresas emergentes que quieran de pronto emprender en este negocio de la arquitectura, la construcción? ¿Cómo lo ves? eh, es,
La oportunidad es duro, es duro. En este momento nuestro medio eh, no encuentra mucha oportunidad, ¿cierto? Nuestro medio local acá en el eje cafetero y en Manizales eh, abre pocas oportunidades o hay pocas empresas que abren oportunidades a nuevas empresas. Entonces lo veo difícil. Aquí hay mucho empresario, mucho constructor. Yo les diría a ellos que se abran a nuevos empresarios, darle la oportunidad. No quiere decir que ya se case con él ni con uno, no. Dar la oportunidad es importante. Yo busco dentro de lo que puedo dar la oportunidad a nuevas empresas, a nuevos emprendedores. Pero ¿qué Eh, le dirías precisamente a alguien que tiene la idea ya sobre la mesa, dice quiero emprender como arquitecto, como ingeniero civil, como constructor? ¿Cuál sería esa recomendación puntual para este emprendedor? Para el emprendedor es que conozca mucho donde lo que quiere entrar, si es en este medio de diseño o de obra, que se nutra de información, eh, que busque quien, o sea, que también conozca, ¿cierto? Y ya ahí toque puertas y no desistan, le van a cerrar muchas, no nada, siga para adelante, que hay mucho por hacer y alguien le va a abrir la puerta. Total, yo siento que al inicio puede que no nos conozcan mucho en el sector, pero primero hay que ser muy empático con los nuevos clientes que pueden contratar, ¿no es cierto? Muy importante detectar la oportunidad que se tiene en el mercado, porque pues yo puedo ser muy bueno en lo que hago, pero si me voy a meter a un negocio, a un nicho que va en decadencia o que de pronto no va a tener un crecimiento a largo plazo, pues hombre, por ahí no es cierto. Sí, sí. Adicionalmente, por lo que decías, el tema de la perseverancia que es fundamental porque mucha gente quizás al cerrarle una puerta o dos o tres, pues ya dice, no, esto no es lo mío, desecha la oportunidad y como que renuncia como a su sueño. Pero realmente también desde mi punto de vista, sé que es una entrevista para el arquitecto Federico, pero desde mi punto de vista siento que hay muchas habilidades blandas que se tienen que mejorar, el tema de la perseverancia como ya lo mencionaste, el tema de detectar la oportunidad en el mercado y sobre todo de rodearse de buenas personas y gente también comprometida, porque uno al inicio no lo va a poder hacer todo uno mismo, quizás el primer año sí, uno le toca hacer de todo, pero después de eso uno tiene que encontrar gente que también se comprometa con la causa y yo siento que un muy buen equipo detrás de uno es como también el éxito de todo lo que uno puede llegar a lograr. ¿Qué opinas de esto? Sí, no, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Ahí hay un punto que uno tiene que saber delegar y buscar ese equipo con las habilidades que se necesita, con la empatía o con la filosofía que tengas. O sea, que compartan la filosofía y, Total. y generar empatía con siempre. Y frente a eso, ¿cómo ves si tienes de pronto relación con académicos de la universidad y de tu formación como arquitecto? ¿Cómo ves los nuevos profesionales que salen hoy en día? ¿Sientes que quizás antes salían más preparados que ahora? ¿O qué cambiarías frente a esos nuevos egresados que cada vez están saliendo pues a buscar oportunidades? A ver, de eso he sido un poco crítico porque me pasó a mí, yo cuando salí de la universidad salí pensando que iba a salir a diseñar lo mejor, que iba a ser el diseñador el mejor, un Niemeyer, un Ron Wright, pues. Y me choqué con la realidad y no, como lo que llamo yo ahora la calle, no conocía la calle. Entonces yo hablo mucho con algunos profesores, los respeto a todos mucho y les digo, venga, busquen que el nuevo, el que sale, el nuevo arquitecto, el nuevo ingeniero, trasladen algo de los conocimientos de la calle, que sepan algo. Ellos, yo sé y he visto cómo tratan, pero, pero no se ha podido. Entonces, sí les pediría como buscar como más y hay mucho profesional, vos que estás entrevistando a tanto, que ese conocimiento de la calle o de la experiencia se pueda trasladar a la academia. Hay que buscarlo. Y yo sé que hay mucho profesional, o somos muchos, me incluyo, que queremos transmitirle ese conocimiento
al nuevo egresado, para Ujú. que no se estrelle, para que tenga más oportunidades. Y este es el objetivo de este tipo de encuentros, porque mucha gente dirá, no, pues Federico está por allá en un pedestal, nunca me pondría cuidado, pero mira que tú sí estás abierto a ese tipo de cosas. A que si de pronto tienes 20 minutos para hablar con alguien, lo harías con todo el gusto del mundo. Y son cosas que la gente no sabe, simplemente porque de pronto no se ha compartido como ese punto de vista desde tu perspectiva, ¿cierto? Frente a eso, ¿cuál ha sido como el arquitecto que tú digas, me inspiré en este arquitecto, o un profesional, o una figura pública que tú digas, yo voy por este camino porque me inspiró en cierto momento? ¿A quién podrías comentarnos de eso? Ahorita que mencionabas a Frank Lloyd Wright, de pronto Francis de Cachín, que tiene pues algunos libros relacionados con algo más de forma de los proyectos, o de pronto Richard Neutra. Bueno, yo no soy ingeniero, no sé tanto del tema de cuáles han sido esos arquitectos famosos en la historia, pero si pudieras decirnos cuál ha sido tu inspiración, ¿qué nos dirías al respecto? Mm, hay muchos arquitectos que aprecié en la academia y sigo valorando mucho sus diseños y me gustaría alguna vez llegar a lograr algo un poquito de lo que hicieron. En la academia tuve el placer de conocer a Salmona, Uh -huh. o sea, eh, y él llevó a cabo algo que trato de hacer aún hoy, un diseño y la obra. Él combinaba, o sea, ojalá algo un poquito se le pegara a uno de eso. Él lo admiré mucho y aún lo admiro, pues ya no está, pero... Y también aquí hay personas que valoro mucho, como el ingeniero José Ignacio Londoño, la ingeniera Luz Adriana Trujillo, que me Uh -huh. enseñaron mucho de llevar la arquitectura a la obra, de conocer la obra. Súper importante, realmente. El arquitecto Satizábal también es una persona que me ayudó, Luis Fernando Acevedo, son personas Que te han que me inspirado. han inspirado en cosas que me han gustado y he tratado de absorber de estas Pero personas. todo llega como a un mismo punto y es, arquitectos integren, o sea, conozcan de obra, vayan a obra, integren todo ese conocimiento que pueden obtener constructivamente en sus diseños, porque siento que ahí está como la integridad de un buen proyecto. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, sí, o sea, por eso me encanta la coordinación y el BIM y me di cuenta que un diseño es muy bonito en papel y en dibujo y todo, pero la clave está en que ese diseño se pueda hacer realidad. Claro. Entonces ahí es donde necesita la mano del ingeniero, el estructural, el eléctrico y obviamente pues el arquitecto. Y es muy importante seguir con nuestro papel como arquitectos de ser el que coordina, el que los integra, porque en ese papel estamos como, ya ese papel lo está cogiendo el ingeniero Claro. civil Mira y que han habido discusiones pues bizantinas y muy antiguas de que no, es que el ingeniero, que el arquitecto, que siempre son como enemigos, que no sé qué, que son como el agua del aceite. Hoy en día vemos que no, pero ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Qué le dirías a esas personas que todavía piensan como que no, es que es más el ingeniero que el arquitecto, no es que es más el arquitecto que el ingeniero? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista? no, es muy importante hacer un equipo. Me he cruzado con ingenieros que uno trata un diseño y le dicen, no, eso no se puede, y peleamos mucho como arquitectos, todo ortogonal, no, no, no ortogonal, no, bueno, hacer algo más plástico, por decir así, meter una curva, o sea, es complicado. Pero uno va generando empatía si uno encuentra al ingeniero que está contigo y también te dice, no, eso ya es una locura. Claro. Pero hay que formar equipo, hay que buscar y, y desde su especialidad ver hasta dónde dan. El ingeniero conoce mucho, pero a veces quiere serlo muy seguro. O sea, irse por lo seguro, pero no explora. No hay que buscar el que explora, el que le ayuda a uno a hacer más Total. lo plástico, lo gráfico, pues como hacemos los arquitectos. Pero es vital. Y para mí es respetar, saber que él es ingeniero civil y uno es el arquitecto. Pero que podemos trabajar juntos. Y siempre los he invitado, hay que trabajar juntos, porque puedes hacer un diseño súper bien, no lo vas a construir, lo construye el ingeniero y ves que le cambió un Hmm. montón de cosas por Pasa no demasiado, trabajar. pasa demasiado. Entonces, Total. no, no, yo creo que ese equipo se puede dar y se da.
Y siento que los proyectos más exitosos es donde se integra correctamente el área de arquitectura con los ingenieros, pues la parte técnica y la parte creativa. Siento que si se tiene ese mix y ese acompañamiento en todo el proceso de obra por ambas partes, vamos a llegar a un muy buen fin. Frente a eso también quiero preguntarte, ¿tú como arquitecto te identificas con algún estilo arquitectónico? O diseñas de cierta manera? Porque hay unos arquitectos que sí tienen solo una línea de diseño. En este caso, tú y tu empresa tienen una línea de diseño elegida o depende del cliente. No, digamos, para lo que es para mí, tengo una línea, pero la empresa, FST, Arquitectura, diseña para el cliente, no tal cual quiere el cliente, porque es que hay que involucrar nuestros conocimientos y aportarle, darle ese plus como arquitectos. Entonces nosotros diseñamos para el cliente, a gusto del cliente, con nuestro conocimiento, con nuestro gusto y siempre dándole un plus. Perfecto, excelente. Frente a los proyectos que has emprendido, ¿cuál es la diferencia? Has tenido proyectos grandes y proyectos medianos y proyectos pequeños. ¿Cuál es la diferencia en trabajar en un proyecto pequeño a un proyecto grande? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es el gran reto? ¿Y cuál te gusta más? O sea, los dos son buenos, pero el reto del pequeño es que se puede volver grande. Ok, El proyecto grande, pues o sea, me gusta más, es más fácil llevarlo, es más fácil, porque por lo general el grande uno empieza casi desde cero. El pequeño uno arranca con algo que ya hay, ¿cierto? Y uno durante el camino encuentra muchas cosas que seguimos estudiando y aún así cosas que uno no prevé. Y entonces ese reto es difícil, a veces se encuentran unas cosas ilógicas que uno no lo llevan a manejar la inventiva y a hacer reprocesos. Es para complicado. ustedes, acá en la empresa no tienen restricción en si un proyecto es pequeño, mediano o grande. Ustedes ejecutan cualquier magnitud o tamaño de proyecto, ¿correcto? Sí, Listo. desde un baño hasta un edificio. Perfecto, súper. Pues para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? ¿Qué nos puedes decir acerca de qué crees, cómo es la construcción actualmente en nuestro sector y cómo va a estar en unos 10 o 15 años? ¿Cómo es tu perspectiva al respecto? ¿Qué opinas de hacia dónde va como todo este sector constructivo? Para mí nosotros vamos más a lo digital. Vamos a concebir nuestra obra desde antes, como ya estamos haciéndolo. Eh, pero inclusive vamos casi que la inteligencia artificial va a hacer los pedidos, va a ayudarnos a presupuestar. O sea, vamos a digital y automatizar muchas cosas. O sea, ahora la industria está buscando las herramientas y construyendo las herramientas para que sea todo más digital, más mecánico, y porque la mano de obra cada vez es menos. Entonces, Totalmente, para allá totalmente. vamos, para que la inteligencia artificial casi que nos construya. Que nos reemplace pues en gran medida. Yo diría que no nos reemplace, hay que alimentarla, la inteligencia, pero sí nos va a ahorrar procesos y sí, van a salir algunas partes del proceso, alguna mano de obra del proceso, tanto calificada como no calificada. Estoy completamente de acuerdo contigo y entendiendo ese panorama y hacia dónde vamos, tenemos que hoy en día empezar a emprender por ese tipo de cosas. Si tenemos algo muy rudimentario, pues hombre, vinculemos ERPs en nuestro proceso, vinculemos ERMs en la parte comercial, miremos qué aplicativos que apliquen inteligencia artificial podemos empezar a utilizar para ir un poquito adelante del sector y poder diferenciarnos obviamente de nuestra competencia. Finalmente, quiero que me cuentes qué tan importante han sido como los libros en tu vida, qué libros podrías recomendarle a estas personas que de pronto quieran ir por el camino que tú ya tomaste y en los cuales has encontrado algún tipo de inspiración. A mí los libros me encantan. Pues eh, yo leo mucho, aunque leo mucho de otros temas que no son de arquitectura. Eh, Hay un clásico que a todos debemos conocerlos, que es el Neufe. Eh,
esas medidas aún son reales. Uno se encuentra en proyectos donde no respetan una medida y es un error grave, un error grave. Y me gustan mucho los libros de Tadao, o sea, los diseñadores. Ujú. Es bueno buscar referentes, o sea, estar al día. No es que miro, copio, no, hay que absorber. Eh, Libros de los libros que recopilan los arquitectos colombianos, los de Salmona, las bienales. Me encantan las bienales porque el Va a ser libro a de la de la este año. bienal, sí, esos, allá Imperdible. estaremos. Porque ahí recopila mucho diseño de mucho profesional y tú puedes ver la espacialidad de los diferentes diseñadores y de las diferentes regiones. Entonces a mí me encantan esos. Y las revistas Axis, o sea, me gusta mucho y les recomiendo ojear, buscar, ya ahora todo es en el celular. O sea, paradójico, pero es uno ahora Pinterest. O sea, Total, ese es un total. Es referente. sí, uno encuentra mucha inspiración a través de esa plataforma, ¿no? Sí, lo que les diría es no copien, o sea, absorban de ahí y lo que es, o sea, no copien literal, o sea, saquen, extraigan lo bueno. Ok. Y finalmente, ya para cerrar, cuéntanos cómo te pueden buscar, a quién puedes atender, a quién no, si tienes de pronto listas de espera, cómo funciona. Si tienes página web, bueno, acá va a aparecer abajo todas las redes sociales de FST Arquitectura, pero cuéntanos como qué cliente puede buscarte, finalmente como para Ok. cerrar de esta manera. Bueno, nuestra empresa FCT Arquitectura y Construcción, desde el quien necesite un detalle como el cambio de un baño hasta necesita construir su casa, o clientes que tenemos que necesitamos que le construyan un hospital, por ejemplo. O sea, desde la reforma pequeña a la grande, son bienvenidos. Nos pueden buscar en las redes, que como dice Alejandro, ya aquí aparecerán. Busquen en el Instagram, es ARQFCT. Eh, y aquí si de pronto si no podemos cumplir, lo referimos, porque nos gusta trabajar con muchas empresas y los llevamos, al menos los tenemos de vista y si sabemos que son buenos, allá los enviamos. Pero por lo general aquí les atendemos y les solucionamos. Ok, entonces ya saben, sigan al arquitecto Federico y en sus redes sociales a su empresa. Saben que pueden buscarlo para algo pequeño, mediano, grande. No hay restricción al respecto. Y bueno, como en todos los videos, pues aprendamos siempre de los mejores empresarios de la región, compartiendo sus experiencias, sus innovaciones, su forma de ver el sector, su vida personal. Y bueno, acá dejamos bastantes aprendizajes para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Gracias.